Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la meditación del libro de Primera de Crónicas. Acompáñanos, pidamos la dirección de Dios para poder aprender de su palabra. Esto es Adaca, Adolescentes hacia Cristo. Continuamos entonces en el estudio de las genealogías que nos presenta el primer libro de Crónicas. Veíamos en el capítulo 1 cómo se mencionaba la base de la genealogía del pueblo de Israel, partiendo desde el mismo Adán, primer hombre creado por Dios, como la historia y los registros, tanto bíblicos como también aún históricos dentro de la cultura judía, daban por evidencia o manifestaban que Dios había creado al hombre y a la mujer y se había desarrollado toda una serie de personajes, llegando hasta Noé, avanzando por Sem, Cam y Jafet, llegando hasta Abraham. Abraham vemos cómo no fue tomado al azar, fue tomado específicamente con un plan en el corazón de parte de Dios, y también vemos el desarrollo de Abraham hasta llegar a Jacob. Y es ahí donde entramos en el capítulo 2, presentándonos en primer lugar los hijos de Jacob. Dice versículo 1, estos son los hijos de Jacob o de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Este grupo de 12 hijos de Jacob serán la base, la identidad esencial que va a identificar a la nación de Israel, a toda la nación de Israel. Asimismo, también debemos mirar cómo en el versículo 3 no se describe a Rubén como el primogénito de Jacob o de Israel, sino se describe la descendencia de Judá. Judá es el cuarto hijo de Israel o de Jacob, y comienza la palabra de Dios en este capítulo a mostrarnos toda una línea de descendientes de la tribu de Judá. Y si uno hace aún en papel, trata de realizar un árbol genealógico de Judá, se va a dar con la sorpresa que es grande, es de bastantes nombres, bastantes relaciones, hijos, mezclas. Pero lo sobresaliente de toda esta línea o toda esta narración del capítulo 2 es que vamos a llegar hasta el rey David. Vamos a mirar, la palabra de Dios nos va a describir paso a paso cómo desde Judá se llega hasta el rey David. Y eso lo tenemos justamente en los primeros 12, 13 versículos, donde podemos mirar claramente que Judá engendra a Fares, Fares a Esrom. Después se habla de Jerameel, Ram, Keludai, y a través de Ram viene Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, y viene Isaí, el padre del rey David. Y aún también tenemos la descripción en el versículo 12 en adelante, del 12 hasta el 15, los diferentes hijos de Isaí. Y así podemos de alguna manera entender un poco cómo el pueblo que había sido desterrado encontraba en la lectura de estos capítulos las raíces de su identidad. El rey David no venía de cualquier lado, venía de un linaje que Dios había cuidadosamente separado para poder llegar a tener hasta ese momento al rey David, y también la bendición que con el rey David Dios había dado al pueblo de Israel, que Dios iba a perpetuar su reinado. Y ahí esperaban entonces pues alguien que viniera del linaje de David, y sería nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos ahora, muchos años después, que todo esto tenía la intención de llevarnos a comprender que Dios era quien controlaba, quien guiaba los tiempos, para darnos al Salvador de nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Hasta este momento podemos ver cómo en una
sociedad tan sucia, tan mezclada, con tanto pecado alrededor, tanta idolatría alrededor, Dios cuidaba, sigue cuidando a esta nación en su identidad, en su linaje, para poder de esa manera establecer su autoridad y saber que Dios es el Dios arriba en los cielos y también aquí en la tierra. Esta soberanía que estudiábamos ayer y esta esencia que vemos ahora del rey David en la tribu de Judá nos permite reconocer a nuestro Señor como un Dios cercano. Siempre debemos tener presente cómo pudo haberse sentido el corazón de un judío que había sido desterrado, que había sido cautivo en una nación como Babilonia y tenía la oportunidad de regresar y ver su ciudad en ruinas, ver los muros de su ciudad caídos, derrotados. Es el templo del único y verdadero Dios, totalmente destruido. Y escuchar y saber y conocer que este linaje lo relacionaba directamente con una elección de parte de Dios, una elección soberana, una elección de amor, una elección de cuidado. Alentaba el corazón, podía haber alentado el corazón de estas personas que venían a su nación original. ¿Cuántas veces nosotros podemos leer y meditar en capítulos como esto? Más allá de lo difícil de la lectura, es bueno entender que no solamente Dios es soberano, Dios también ama a su pueblo, lo elige, tiene un especial cuidado, no escoge al azar y pone personas que realmente Dios ha escogido por su soberana voluntad para cuidar, para proteger un linaje de un pueblo que, una vez más, Dios destinó para que lo exalte y no se mezcle con otras naciones. Ahora podemos entender cuán importante, o poder entender un poquito más, cuán importante era para la nación de Judá, la nación de Israel, mantenerse puros, hablando en el sentido de racialmente. Ellos no podían casarse con cualquier persona que no fuera del pueblo de Israel, justamente porque Dios los había escogido. Lo lamentable del pecado del hombre es que siempre va a buscar idolatrarse o desobedecer a Dios, y tanto el pueblo de Israel como el de Judá cometieron este terrible pecado de levantar ídolos, aún de mezclar sus propias vidas con las vidas de personas impías que rodeaban a este pueblo separado para Dios. Dios nos ayude a no mirar tanto el aspecto estructural de los nombres, sino lo que realmente significa, lo que realmente quiere decirnos el autor y hacernos ver. Hay un énfasis muy profundo en Judá y en todo lo que Dios ha hecho para preservar una tribu de la cual procedió David y de la cual procederá nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, los tiempos están en tus manos y te agradecemos porque nadie puede ir en contra de tu voluntad, y oramos y suplicamos tu guía para que nuestro corazón encuentre algo de aliento, algo de ánimo en medio de estas circunstancias, al saber que tú tienes el control de nuestra historia. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si eres un adolescente entre los 11 a 17 años, te invitamos a que puedas contactarnos a través de las redes sociales de ADAC, ya sea por Instagram o por Facebook. Somos un grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.